Listo. Ok, buenos días a todos. Bueno, buenos días, Ale. Buenos bienvenidos una vez más a estos talleres. Gracias, Ricardo, y a la Clínica Pinar del Bosque, quien está a cargo de estos talleres virtuales para ustedes, familias. Y el día de hoy nos acompaña la maestra en psicología, Alejandra Flores Ocampo. Ella es parte del staff, es terapeuta de la clínica y nos trae un tema donde nos hablará un poco de estas características que tienen los hijos de adictos, ya sea hijos pequeños o hijos adultos. Finalmente todos comparten ciertas características de comportamiento, de manejo de emociones y bueno, Alejandra nos va a hablar un poco de ese tema. Yo les comento un poco de ella. Ella es maestra en psicología, tiene la licenciatura y maestría por parte de la UAM. Ha trabajado en temáticas como adicciones, manejo emocional, violencia, autoestima, tanto con niños, con adolescentes y adultos. Y bueno, actualmente está en clínica privada y aparte en la clínica Pinar del Bosque como terapeuta. Adelante, Alejandra, son todos tuyos. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse un sábado más a este taller de la Clínica Pinar del Bosque. El día de hoy hablaré sobre las características, como dijo Marta, las características de los hijos de los adictos. Entonces, ya sea que ustedes se identifiquen en algún punto o que ustedes logren identificar si están inmersos ya sea sus hijos, si es que tienen hijos, en esta misma dinámica. Entonces, hablaremos ahí un poco sobre generalidades y ya la última parte va a ser como de manera más específica en estas características, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no baja? Se tarda un poco, pero... ¿Qué tanto? ¿No? ¿No lo lograste? No. ¿Lo pusiste en modo presentación? Sí. ¿Me salgo de ahí? No, no necesariamente. Ya le piqué 14 botones, Marta. Bueno, pues entonces salte y no lo pongas en modo presentación. Ya traté de salirme. ¿Escuchas cómo tecleo? Calma. Okay. Te voy a dejar de compartir. Sí. Ya. A ver, vuelve a presentar. Vuelve a compartir. No, espera. 15. Ok. ¿Ya? Ya se ve ahí, ¿no? Ya. ¿Se ve? Ok. Bien. No cambia. ¿No? No cambia. Ah, ya. Está. Ok. Sí, ahí voy. Bueno, a ver, recordemos que en este tema de la enfermedad de la adicción, recordemos que la enfermedad es progresiva y mortal. Muchas veces se minimiza esta parte porque es algo que no se ve, como por ejemplo un cáncer o como diabetes o como alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, muchas veces esta se minimiza, no se toma con la seriedad que debería ser tomada. Entonces es importante que sepamos todos que la enfermedad es progresiva y mortal. En algunas personas la enfermedad se manifiesta rápidamente y en otras tarda muchos años. ¿Con esto a qué me refiero? Algunas personas justifican al adicto en la parte de, bueno, pues es que no consume todos los días.
O sea, consume cada fin de semana, consume cada 15 días, o sea, pero cuando consume, claro que tiene un problema, ¿no? O sea, sí se pierde, no lo encontramos, se va de la casa, hay peleas todo el tiempo, pero bueno, o sea, no es diario, ¿no? Entonces, en unas personas, en algunos enfermos se puede manifestar en un periodo muy corto de tiempo, es decir, que se enganchen muy rápido a la sustancia, y en otros, como por ejemplo con los alcohólicos, usualmente pasa que tienen un lapso de tiempo para engancharse muy, muy largo, ¿sí? O sea, empiezan a tomar y entonces para cuando la familia se da cuenta de que su familiar es un alcohólico, han pasado muchos años, pero eso no quiere decir que al día de hoy sea alcohólico y antes no lo fue. O sea, simplemente tardó como más tiempo, ¿sí? Y bueno, puse una de las cuestiones que a veces la familia, como mencionaba, justifica, es decir, pues no es adicto porque va a trabajar, es funcional, sí se pone unas borracheras o un consumo importante, pero al trabajo no falta. Va a la escuela, entrega calificaciones, medianamente va bien, se hace cargo de sus obligaciones, es decir, no deja dinero en la casa, bueno, en ese sentido no hay como problema. Entonces, muchas veces la familia cae en justificarlos porque cumplen de cierta forma las obligaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la adicción a la familia? Bueno, en primera, los miembros de una familia se encuentran involucrados emocionalmente con la persona adicta y entonces va a afectar de manera física, mental y espiritual a todos aquellos con quienes la persona adicta tiene contacto, ¿sí? Entonces, al paso del tiempo, la familia se da cuenta que también está enferma emocionalmente, que no necesariamente tiene que tomar o tiene que drogarse como su familiar, sino ya hubo afectación física, porque claro, las desveladas, muchas veces la familia deja de cuidarse a ella misma por cuidar al enfermo. Entonces, en este me descuido, que lo vamos a ver un poco más adelante, en este me descuido, entonces afecto también mi propia salud, ¿no? Se ven afectados por la impredecible conducta del adicto, por temor de que las situaciones desagradables se repitan. Es decir, todo el tiempo estamos tratando de cuidar, ¿no? Que el adicto no caiga en otro show u otro espectáculo. Entonces, por temor a este tipo de situaciones desagradables o a que se repitan, entonces, más bien me veo afectada. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que consume alcohol, ¿no? Una persona que consume alcohol y su familia son invitados a una reunión familiar. Pero bueno, esta persona ya empezó con el famoso precopeo antes de la fiesta y entonces la familia, los hijos están muy emocionados por ir a esta reunión a la que fueron invitados. Entonces, el papá se alcoholiza y la mamá tiene que cancelar el compromiso porque ya sabe que si llegan, sí o sí habrá desfiguros. Entonces, pues ya más bien, ya sé qué es lo que va a suceder más adelante, ya sé que si voy a la fiesta, esto va a terminar sumamente mal, mejor cancelo, mejor un pretexto, lo que sea, y entonces esta conducta impredecible, ¿no? Que ya ha sucedido en ocasiones anteriores, se ve afectada a la familia. Y bueno, en este tipo de hogar, que es una familia disfuncional, quedan pocas energías para el cuidado de los hijos. ¿Por qué? Porque usualmente que son papá y mamá quienes están, bueno, voy a llamar como las figuras paterna y materna, que están a cargo de los hijos. Mis ejemplos van a ir como muy enfocados a una familia nuclear, lo que se conoce como papá, mamá e hijitos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, ya sea que la mamá o el papá sean consumidores o sean adictos, uno de los dos cuida
al otro, ¿no? Es decir, si mamá es la que es alcohólica o la que es drogadicta, el papá siempre va a estar al cuidado de la mamá, de que no salga, de controlarle lo que consume, de estarse enojando con ella, peleando, discutiendo y demás. Y entonces realmente quedan muy pocas energías para el papá, en este caso de mi ejemplo, para que se haga cargo de los hijos. Entonces, desde ahí vienen las carencias de los niños. Ok, bueno, se dice que es una enfermedad familiar en dos sentidos. El primero es que en muchas familias hay más de un enfermo adicto o alcohólico. Es decir, hay hermanos que también consumen, aunque sea alcohol, o también consumen otro tipo de sustancias. Hay tíos en las mismas reuniones familiares, hay tíos, hay primos que también consumen, ¿no? O con problemas adictivos. No necesariamente tiene que haber un consumo de sustancias como son alcohol y las drogas. Puede ser tabaco, puede ser adicción a la comida, pueden ser otro tipo de adicciones, ¿no? Y dos, las personas que están en contacto con un adicto reaccionan emocionalmente ante su consumo. Tratan de controlarlo, disculparlo o esconderlo. Se culpan a sí mismos y se sienten heridos. A la larga, se enferman emocionalmente. Esto es, cuando menciona que tratan de controlarlo, en el ejemplo, ahora lo voy a poner a la inversa, en el que el papá es adicto y la mamá todo el tiempo tiene que estarlo cuidando. Es que no vayas, es que no tomes, es que no consumas, es que esto. Finalmente, la mamá se va a enfermar emocionalmente y los hijos también. Y cuando hablamos de disculparlo o esconderlo, es porque previamente ya surgieron situaciones desagradables, como lo veíamos en la diapositiva anterior, situaciones desagradables en las que algo, ya sea que hubo golpes, hubo gritos, hubo desfiguros, hubo lo que sea, y entonces prefiero decir, ay, no, es que el coche se descompuso, es que mi hijo está enfermo, es que algo sucedió, pero no voy a poder ir a la reunión, ¿no? No voy a poder ir a la fiesta, no voy a poder ir a aquello, porque ya sé que si voy, sí o sí, va a ser el oso más grande de mi vida, y entonces, qué pena con eso, y entonces la familia se va poco a poco enfermando emocionalmente. Bueno, ¿qué es una familia disfuncional? Lo puse así como en resumen. Una familia disfuncional no es capaz de proporcionar un ambiente de seguridad y cariño donde se experimenta la confianza básica. Los niños que se crían en familias disfuncionales tienen dificultad para desarrollarse emocional y socialmente. Y entonces hay tres aspectos que dominan a las familias donde el consumo de sustancias está presente. Uno es que se genera la no confianza, o sea, de manera directa o indirecta, el mensaje es que no tiene que confiar. Dos, que no puede sentir aquello que está sintiendo. Y tres, que no lo hable, ¿sí? Nos hemos encontrado con muchos pacientes que llegan con nosotros ahí a la clínica, que realmente hay situaciones de su vida que les cuesta mucho trabajo verbalizar y que incluso estando ahí es la primera vez que lo hablan. Y sea que sean adolescentes o adultos, llevan muchos años cargando con cierta situación porque han aprendido a que no tiene que confiar, a que no tiene que sentir aquello que siente y sobre todo que no tiene que hablar con nadie esto que está pasando, ¿no? Es muy común que en estas situaciones de la familia disfuncional se le diga al hijo que lo que pasa en casa se queda en casa, ¿no? Que no tiene que estar hablando de estas situaciones. Entonces, a edad temprana se aprende que la supervivencia emocional y muchas veces la física depende de interiorizar y seguir estas reglas. Porque si tú hablas, si tú le dices a la maestra que tu papá te golpea, que tu papá toma, que tu papá, pues al rato te va a poner una golpiza, ¿no? Entonces, pues mi supervivencia física y emocional depende de que yo siga estas tres reglas básicas.
Bueno, ahora sí, vamos a entrar un poco más de lleno a las características de los hijos de adultos. La primera es que presentan una baja autoestima, se desalientan fácilmente ante retos, ante situaciones de la vida que se le van presentando, son muy pesimistas. Frecuentemente tienden a la depresión precisamente por las dos características anteriores. Existen dificultades para expresar lo que piensan y lo que sienten. Se les complica demasiado identificar sus propias emociones. Usualmente las respuestas, y me gustaría que lo compartieran al final, ahorita si quieren. Usualmente cuando alguien nos pregunta cómo te sientes, respondemos bien o mal, aunque bien no nos sintamos así, ¿no? Pero cuando realmente nos detenemos un poco a pensar cómo me siento hoy, a veces se nos dificulta, ¿no? Estoy como que triste, estoy como que nostálgica, estoy como que, y no sé aterrizar exactamente qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, a estos hijos adultos de adictos tienen una dificultad para expresar lo que sientan de manera asertiva y lo que piensan. Y bueno, hay una falta de respeto, de aceptación e interés por parte de las personas significativas. ¿A qué me refiero con esto? Desde pequeños, ellos interiorizaron que ellos no merecían respeto, ni atención, ni interés, ni nada, porque mamá estaba ocupada cuidando a papá de que no consumiera o viceversa. Entonces, ellos no fueron una figura que sintieran que mereciera respeto. No había aceptación porque todo lo que hacían estaba reprobado, no hacían suficiente. Lo vamos a ver un poquito más adelante ese punto también. Interés por parte de personas significativas. También me refiero a la parte de que hubo un desapego total y hubo un deslinde del cuidado de las necesidades básicas del niño. Bueno, vamos a entrar con la primera de las características, que es que no saben cuál es el comportamiento normal y tienen que adivinarlo. Les cuesta trabajo llevar un proyecto a término. Puse cuatro puntos clave en esta primer punto, y entonces es que constantemente se cuestionan sus acciones, sentimientos e ideas y tiende a comportarse con extremo cuidado todo el tiempo. Hay un miedo a expresar lo que piensa. Bueno, en este punto aprendió cuando no se le reconocía, no se le daba seguridad tampoco. Entonces no sabe qué está bien, entre comillas, qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado, ¿sí? Entonces todo el tiempo se está cuidando de hacer las cosas de la manera más correcta. Y entonces piensa que si se expresa realmente como es, va a haber una desaprobación de los demás. Y este patrón se lleva toda la vida, ¿no? Hasta que se logra identificar. No aprendió cómo hacer frente a los conflictos ni a resolverlos, pues estos se evitaban o no se resolvían. En casa no había resolución de conflictos. Lo que había era peleas y peleas y peleas todo el tiempo. Entonces, nunca se llegaba como a un acuerdo. El hijo no percibió que entre sus padres se comunicaran y llegaran a acuerdos. Oye, me pasa esto, me siento de esta manera, no me gusta que lo hagas. No había comunicación asertiva. Simplemente ya me enojé con él porque llegó en consumo, ya me súper prometió que no lo va a volver a hacer y bueno, ya pasó. Tarde o temprano sé que lo va a volver a hacer, sé que va a volver a llegar en consumo. Entonces, no se resuelve el conflicto, más bien como que se evita. Y esa pauta es la que se replica a lo largo de la vida. Al día de hoy, si algo le incomoda física o emocionalmente, no identifica bien de qué se trata y si lo hace, lo desaprueba. Dentro de la parte de la autoestima, esta parte de no expresar y de todo el tiempo sentirse incómodo, insuficiente, es
si yo de verdad me siento mal, no tengo por qué expresarlo, porque mi opinión no vale, porque mi opinión no cuenta, porque yo no debería de expresarlo, porque así lo aprendí. Y confunde la normalidad con la perfección. Muchas veces son adultos que quieren ser la madre perfecta, el amigo perfecto, el profesionista perfecto, la pareja perfecta, o sea, todo perfecto, porque todo lo quieren tan cuidado y dentro de este control, que si no es perfecto, entonces no está bien. La segunda característica es que mienten aun cuando sería más fácil decir la verdad. Mentir es esencial en un sistema familiar afectado porque existe una negación ante las realidades desagradables. Lo que habíamos visto, no es un adicto, ¿no? Esta parte que muchas veces se repiten, no es un adicto, todo va a estar bien, somos una familia unida, en realidad no consume tanto, no me golpeo tanto, no me grito tan fuerte, no pasa nada, él no consume. Entonces todo el tiempo se está mintiendo a sí mismos y a la gente para cubrir a la persona adicta. El ocultamiento de sentimientos acompañado de encubrimientos, promesas incumplidas e incongruencias. Muchas veces esta parte de ya no voy a tomar, ya no voy a consumir, te lo prometo que es la última vez y a los 3 días llega igual. El hijo aprende que en realidad esas promesas son incumplidas, ¿no? Esto de muchas veces a los hijos se les dice, bueno, el fin de semana vamos, no sé, al parque, vamos al cine, vamos a comer, vamos a hacer algo nosotros y el fin de semana el papá se alcoholiza. Entonces, pues el hijo aprende que las promesas que le hace su papá o su mamá en realidad no son válidas porque tarde o temprano las va a romper, ¿no? Mentirme a mí misma, negar la realidad y no reconocer ni expresar tus necesidades y sentimientos. El tercer punto es que se juzgan y se exigen con mucho rigor. Bueno, de niño pareciera que nada de lo que hicieran era lo suficientemente bueno. Siempre debían esforzarse más y el sentimiento era de ser culpable e imperfecto. Ante esta necesidad de atención de los padres, muchas veces hay personas que sacan excelentes calificaciones, ¿no? O sea, niños que sacan excelentes calificaciones en la escuela y llegan súper contentos y mira, mamá, saqué una muy buena calificación y la mamá está tan ocupada ocupándose de su marido, valga la redundancia, que no atiende al niño. Es como, sí, sí, qué bueno que sacaste un 10, ok, va, es tu obligación. Y ya, ¿no? O sea, no hay como un reconocimiento como tal. Entonces, el niño aprende que se tiene que exigir más, porque ese 10 no fue suficiente para que aquella figura de autoridad lo reconociera. Y bueno, hoy esos sentimientos pueden permanecer, ya que pues no hay una necesidad de que alguien más te los repita. O sea, ya te los repitieron durante mucho tiempo. Y entonces es ahorita, ya en una vida adulta, quizás se pueda traducir como con estas frases de yo no puse todo mi empeño. En realidad debí de haberlo hecho de otro modo. O sea, si tú haces algo y no sale como tú querías o sale mal, ¿no? Entonces vienen mucho estas justificaciones de, bueno, debí de haberlo hecho de otro modo, es que en realidad no me esforcé tanto. El siguiente punto, así como no había manera de llegar a los niveles de perfección que eran exigidos en la infancia, hoy tampoco alcanzas niveles que tú misma te exiges, ¿no? O sea, porque nunca va a ser suficiente. Siempre te has exigido demasiado y te has responsabilizado tanto de lo que te corresponde como de lo que no te corresponde, ¿sí? Ahí entramos a la parte dependiente, o sea, estás todo el tiempo cuidando y responsabilizándote de lo tuyo y de alguien más, pero usualmente también de alguien más, aunque no te corresponde. Y es difícil relajarte, reconocer tus errores, perdonar tus fallas, incluso reconocer tus propios logros, aceptarte como eres y también aceptar a los demás como son. Esta parte es complicadísima porque dentro de esta visión de ser imperfecto, obviamente no va a haber, o sea, tú no haces nada bien, ¿no? Tú
fallas y es lo peor que puede pasar. Entonces, es como con mucho rigor te tratas. Y bueno, el otro punto, se toman demasiado en serio a sí mismos y les cuesta trabajo divertirse. ¿A qué me refiero? De niños se aprende que la vida era algo muy serio y amenazador, porque todo el tiempo había algo que me recordaba que era amenazante estar en casa y que la supervivencia dependía de que yo fuera una persona seria, ¿no? Entonces, pues no me divertía realmente, la parte de la infancia se pierde. Y aunque la infancia hubiera sido diversión, siempre existía ese miedo de que las cosas se tornaran mal. Podías haber estado jugando con tus amigos, con tus hermanos y demás, pero siempre quedaba esta sensación de tensión, de que tarde o temprano las cosas se iban a repetir, iba a volver a ver la misma problemática en casa. Entonces, realmente no había una relajación como tal, y eso se prolonga a lo largo de la vida. No, por eso puse ahí un poco la imagen. Y entonces, hoy no te das chance de divertirte, porque la vida justo es un asunto muy serio y no te puedes arriesgar a ser criticada, ridiculizada o juzgada, como, ay, mira, se toma las cosas muy a la ligera, mira cómo se divierte. O sea, no, incluso cuando ven que alguien se está divirtiendo o la está pasando bien, un poco es juzgar de, pero ya es un adulto, no debería de comportarse de esa forma. Pero cuando se permiten ustedes mismos sentir, ¿no? De esta forma es cuando sale el niño interior y lo pueden disfrutar realmente. Otro punto es que les cuesta trabajo mantener relaciones íntimas. Y en íntimas no me refiero a la cuestión sexual, sino íntimas en el acompañamiento, en el cariño, en la confianza, sobre todo. En la infancia, acostumbrados a relaciones ambivalentes, esta parte de te odio, te quiero, acércate, vete de aquí, ¿no? Siguiendo con los ejemplos que yo les he estado dando, la mamá que está esperando a que llegue el papá en consumo, ¿no? Es, yo quiero que estés bien, ya quiero que llegues. Entonces es acércate, o sea, porque ya quiero que aparezcas, quiero saber que estás bien. Pero en el momento en el que apareces y que yo me doy cuenta que estás alcoholizado o que vienes en consumo, pues te corro de la casa. Entonces el hijo aprende cómo, o sea, no querías que llegara mi papá, pero ya lo estás corriendo, o sea, son relaciones ambivalentes. Y entonces estas cuestiones dificultan muchísimo, obviamente, una relación sana a lo largo del tiempo. Aprenden a adaptarse, a estar solos, a cuidarse y a resolver todo tipo de problemas, porque las figuras parentales no están. Entonces, ya sea que entre hermanos se cuiden, entre hermanos resuelvan, porque no hay nadie que les dé este sostén. Y bueno, puse un ejemplo. En algunas ocasiones, para sentirse querido por la mamá o por el papá, había que pagar el precio con esfuerzo, trabajo y perfección. Yo me tengo que esforzar muchísimo en casa, yo tengo que ser un hijo ejemplar, tengo que sacar las mejores calificaciones. Entonces, como adulto, piensas que siempre tienes que dar mucho para ser querido, mucho. Entonces, esta sobreexigencia y doy más de lo que puedo darte para que tú te quedes, porque así lo aprendí. Esa es la única forma en la que tú me puedes valorar. Y bueno, hay que hacer muchas cosas para que las personas se queden. Esta parte de hay que pagar el precio por la relación. O sea, yo necesito esforzarme muchísimo para que tú estés conmigo. El siguiente punto es que reaccionan exageradamente ante estímulos y situaciones sobre las que no tienen el control. Bueno, tienden a considerar que su punto de vista es el más adecuado y a tomar bajo su control todas las situaciones en las que pueden intervenir. Existe cierto temor de que si yo no las tomo bajo mi responsabilidad, las cosas saldrían mal.
Usualmente es una persona rígida y controladora porque pienso que mi modo es el modo de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, si yo no lo hago, va a salir mal. Está un poco cuando hay trabajo en equipo o el trabajo en casa, es como, no, a ver, espérate, mejor yo lo hago, ¿sí? Mejor no te preocupes, yo te ayudo. Desde esta parte un poco disfrazada a veces de, no, yo te ayudo, yo te puedo ayudar, porque realmente no estoy confiando que la otra persona tenga la capacidad, entre comillas, de hacerlo. No, es que claro que tiene la capacidad, pero yo lo quiero controlar todo. Bueno, constantemente, el otro punto es que constantemente tratan de obtener aprobación y afirmación. Es decir, se aprende a creer que los demás solo te aprecian si eres complaciente, bondadoso, etc. Por tanto, tu actitud ahora será orientada a ganarte la atención y el cariño de los otros a través de ser muy servicial, muy eficiente, muy adaptable, muy educada, muy sacrificada, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que ser, en puntos anteriores ya habíamos hablado sobre el control y la perfección. Ok, aquí, esta parte de control, yo necesito que todo el mundo me vea como la persona maravillosa, para que ahora sí me puedan querer y me puedan aceptar. Porque claro, todo el mundo quiere estar rodeado de una persona que es súper servicial, que es muy bondadosa, que es muy linda. Pero el problema es que no se trata de nada más de ser servicial, es de que yo obtengo esta ganancia secundaria para sentirme aprobada. Y bueno, cuando logras algo, consideras que tiene que ver más con la casualidad o con la buena suerte. En realidad no crees que eres capaz de lograr eso. Sí, es más bien como, bueno, pues es que tuve suerte o así se dieron las cosas por casualidad. El otro punto, se sienten diferentes de otras personas. Por temor a la crítica de los demás, no se vinculan de manera real, ¿no? Entonces, se aprende a no expresar lo que se piensa ni lo que se siente y existe un aislamiento para no sentirse perteneciente a un grupo. Sucede mucho, por ejemplo, en la etapa adolescente, ¿no? En la etapa adolescente, los chicos ya están como, bueno, nos juntamos los chicos con las chicas, es como, no es tan frecuente que se dé como esta mezcla, ¿no? Porque ya existen otro tipo de gustos, ya me gusta el chavito, la chavita, etcétera, ¿no? Entonces, si yo no me siento perteneciente a un grupo, voy a temer a la crítica y lo que voy a hacer es aislarme, ¿no? Pasa también como en la primaria, que como por ahí de quinto, sexto de primaria, como esa edad, se da mucho esta parte de que solo los niños se juntan con las niñas y los niños molestan a las niñas y viceversa, ¿no? El otro punto es que son sumamente responsables o bien muy irresponsables. Es decir, que no hay un punto medio. O todo es gris o todo es, o todo es blanco o todo es negro. No hay grises, no hay matices. Y me hago cargo de todo o renuncio a todo. O sea, es como, yo quiero resolverte la vida o ya no puedo más y chao, ¿no? Decir que no es opción y cada vez haces más y más y más por esta necesidad de que no te abandonen, de que no te sientas rechazado, de que no te sientas juzgado, de que todo el tiempo te dan como la persona perfecta. Entonces siempre hay que hacer más y más y más y decir que no está. Y en los aspectos en que hay que ser sumamente cuidadoso es ser muy irresponsable, no hay preocupación por tu cuerpo, tu salud o tu descanso. Ahí es donde sí tienes que ser responsable, en cuidar de ti, de lo que te pasa, de tus emociones, de tu cuerpo. Ahí sí hay que ser responsable y muchas veces se tiende a la irresponsabilidad o al abandono por estar con el cuidado de esa otra persona que usualmente es el adulto, ¿no? Son sumamente leales
y comprometidos, aún con quien no lo merece. En el hogar del adicto hay mucha lealtad, pues los familiares aprenden a cuidar y proteger al enfermo adicto. Es como esta alianza no hablada, pero que sabes que no tienes que decir, que tienes que justificar y que tienes que mentir. Entonces hay muchísima lealtad en este tipo de hogares. Cuando a alguien le interesas de forma genuina, hay una especie de agradecimiento y vinculación que hace experimentar un sentimiento de obligación a permanecer con esa persona para siempre. Usualmente, al sentirte abandonada o rechazada o desaprobada y demás, cuando alguien realmente se acerca a ti de forma genuina, entonces es este sentimiento de yo tengo que estar agradecido con esa persona. O sea, porque casi, ¿quién me va a voltear a ver? Ya sea amigo, pareja, lo que sea, que quiera una relación real. ¿Quién va a querer estar conmigo? Entonces, yo tengo que estar súper agradecida con esa persona. Y entonces mi obligación es permanecer con esa persona de manera incondicional. Que necesitas esto, sí, claro, yo te ayudo. Oye, que necesito resolver esto, no te preocupes, yo lo hago, ¿no? O sea, porque de verdad siento, la autoestima es tan baja que yo siento que nadie más va a querer estar conmigo. Y muchas veces sucede, hablando como dentro de la parte de la autoestima, cuando se está como en la etapa adolescente, en la etapa de, bueno, ya que empiezas a buscar como pareja, muchas personas tienen como como síndrome de la Cruz Roja, ¿no? Que te gusta el más guapo y dices, no, pero no, como que no es mi tipo. Y entonces te vas con los menos agraciados, por así decirlo, porque sabes que no te van a rechazar, porque el guapo te va a mandar por un tubo y te va a decir, no, gracias, no es mi tipo, y vas a experimentar esa sensación de rechazo nuevamente. Entonces, te vas con las personas menos agraciadas, porque pues sí, o sea, hace cuenta que yo le estoy haciendo el favor y me está haciendo el favor. Muchas personas, o sea, se puede escuchar como un poco mal, pero muchas personas eso es lo que hacen y lo hacen de manera inconsciente, ¿sí? O sea, no es como, a ver, voy a proteger a mi yo del rechazo y de la... No, por supuesto que no. Pero lo hacen así para no volver a experimentar esta sensación de rechazo y de abandono, ¿no? Y entonces, la pareja, si te trata mal, disculpa su comportamiento e incluso puede haber sentimientos de culpa. Cuando en una pareja, una persona violenta a otra, en este caso, bueno, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Violenta a la mujer, bueno, yo lo tengo que disculpar, pues porque es mi pareja, porque es mi marido, porque es mi esposa, porque yo qué sé, lo tengo que disculpar, porque si yo no lo disculpo y si yo pongo mis límites y si yo me hago respetar, capaz de que se me va y entonces ¿dónde voy a encontrar a alguien más? ¿Sí? Entonces yo te disculpo incondicionalmente y hasta me puedo llegar a sentir culpable de hacer algo, de hacerte enojar, por así decirlo, ¿no? El siguiente punto es que corren el peligro de desarrollar adicciones, convertirse en alcohólicos, neuróticos o en parejas de adictos. Se pueden desarrollar otras adicciones como fumar, comer compulsivamente, la parte de la ludopatía, las compras compulsivas, etcétera. No solo el consumo, sino hay otro tipo de comportamientos adictos o de conductas. Pero esto sí es importante porque muchas veces el no tenerlo trabajado llega con estos patrones. O sea, yo sigo con estos patrones y muchas personas que han experimentado tener padres adictos replican esta pauta con sus propias parejas o ellos mismos se convierten en personas que consumen. Y bueno, para finalizar, la pregunta de, ok, ya pude identificar, si ustedes lograron identificar algunas cuestiones que sí son muy de ustedes o que ven que en su familia se están replicando, ¿cómo puedo trabajar en ello? Bueno, en primera, romper introyectos es importante. ¿Qué son los introyectos? Son todas aquellas ideas que
todos, nuestra institución primaria, que es la familia, nos hace saber, y son estas ideas que nosotros incorporamos sin ni siquiera cuestionarlas, ¿no? O sea, nosotros estamos llenos de introyectos. Entonces es importante romper estos introyectos porque muchas veces ya ni siquiera creemos eso que nos han hecho pensar desde pequeños. Erradicar experiencias obsoletas porque la persona las adoptó como leyes de vida. Por ejemplo, las experiencias obsoletas, si en algún momento tuve una experiencia con un exnovio, ¿no? Que me puso el cuerno. Entonces, yo en ese momento sufrí muchísimo y lo que hago es evitar vincularme ya con personas, ¿no? O sea, evito tener como relaciones íntimas. Esta es una experiencia obsoleta que quizá pasó hace 15 años, el novio de la prepa, el novio de la secundaria, pero yo lo sigo replicando, yo no me vinculo. A lo mejor en aquel entonces esto sirvió como de protección, pero hoy ya no eres la misma persona, las circunstancias son diferentes, tus necesidades son diferentes. Entonces, las experiencias obsoletas que se tienen a veces se vienen cargando durante muchísimos años y hoy en día pues nada más te estorban, ya no te están funcionando realmente para nada. Su transgresión genera culpa de las experiencias obsoletas, a miedo, angustia y ansiedad si no actúa conforme a estos patrones autoimpuestos. Es decir, si yo no hago lo que creo que debería hacer, entonces me va a generar culpa, miedo, a veces angustia, porque ¿qué voy a hacer? O sea, esto es lo que yo ya tengo aprendido, esto es lo que yo sé hacer, pero si lo hago de otra forma, ¿cómo lo voy a poder manejar? Aceptar lo que fue, es decir, los sentimientos, no negarlos. O sea, de nada sirve negar lo que estoy pensando, lo que pasé. Hay que pasar por el perdón a mí mismo, a mi familia, a mis padres, a quien yo tenga que perdonar. Hay que generar un acompañamiento, ser pacientes y compasivos con nosotros mismos, porque muchas veces queremos estar, pero no sabemos cómo estar. Y el primer paso es que tú generes tu propio acompañamiento, que no te juzgues, que seas paciente con tu proceso. En talleres anteriores, no me acuerdo si fue el de la semana pasada o el de hace, no sé, 15 días, que hablaban de la importancia de que la familia también estuviera en proceso terapéutico. Entonces, es importante que cuando ustedes, como la familia de nuestros pacientes, que cuando se les sugiere que inicien un proceso terapéutico individual, por algo lo sugerimos, ¿sí? Porque quizá percibimos alguna de todas estas cuestiones de todos los más de 10 puntos que yo di, y entonces es para complementar, pero no necesariamente para el paciente. Es importante que tú trabajes en tu proceso. Es importante que vayan a grupos de Al-Anon, ¿sí? Que estén en terapia individual, que aprendan a perdonarse y a dejar fluir las cosas. Entonces, con eso termino. Gracias por su atención. Gracias, Ale. Bueno, pues queda abierta el tiempo para compartir, para preguntar. No sé si